Hola, este video es para completar el video de la clase de hoy. Lamentablemente no se pudo terminar la explicación del circuito que estábamos analizando, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de nuevo aquí, a compartir pantalla. Bueno, el circuito que estábamos analizando es este convertidor AC-AC, también llamado controlador de voltaje AC trifásico, el- con, conectado en estrella y neutro flotante. Los pulsos tienen una duración de 120 grados y en este caso el alfa es de 30 grados. ¿Ok? Ahora, noten ustedes que como el neutro está flotante, eso significa que para que la corriente pueda circular, mínimo se necesitan disparar dos tiristores a la vez, mínimo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si se dispara G1, también habría que disparar G6 para que la corriente vaya de la fase A hacia la fase C. Si tuviese yo un neutro conectado a las fuentes, o sea, en este caso un neutro aterrizado en la carga, entonces yo no necesito disparar dos tiristores, yo puedo disparar solamente uno. Entonces, con un solo tiristor solamente tendríamos a la salida la corriente de un voltaje. Bueno, una corriente proveniente de una sola fuente y el voltaje de la salida de voltaje VAN. ¿Okay? Pero aquí como está neutro flotante, no puedo disparar un tiristor, necesito disparar mínimo dos, mínimo dos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cuántos tiristores vamos a disparar aquí a la vez, porque también puedo disparar los tres. ¿Okay? ¿De qué depende eso? Depende del ancho de los pulsos. Por ejemplo, todos los flancos de todos los tiristores, de todos los disparos, perdón, para cada tiristor tienen que estar separados 60 grados. ¿Por qué? Porque son 6 tiristores, 360 dividido para 6, 60. 60 grados, ¿ok? Entonces todos los flancos separados 60 grados. Ahora, ¿de qué depende de cuánto se van a disparar a la vez? Depende del ancho de estos pulsos. En este caso es como el ancho, la duración es de 120. Noten ustedes que va a haber un sobrelape aquí. Esto significa que en todo momento siempre se están disparando dos tiristores. Note usted que ya no hubo el overlap para tres tiristores a la vez, solamente dos. ¿Ok? Entonces, aquí necesito mínimo dos tiristores disparados a la vez, disparados a la vez eh, porque la topología lo requiere, o sea, por la ausencia del neutro de no estar aterrizado, no estar conectado a la fuente, entonces obligamos a que la corriente sea entre dos fases, mínimo. ¿Ok? Ahora, eh, si yo disparo solamente dos tiristores a la vez, puede ocurrir dos cosas. No significa que esos dos tiristores se van a apagar, se van a encender, perdón. Eso depende de si el voltaje ánodo-cato de esos tiristores es positivo, entonces obviamente se van a encender. Ahora, es posible que si el voltaje ánodo-cato de esos tiristores ya es negativo, por más que yo los dispare, no se vayan a encender. Es probable eso. ¿Okay? Ahora, si se encienden, ¿será que solamente van a conducir durante todo este intervalo? No necesariamente. Si nosotros los encendemos en estos intervalos, si es que se encienden, pero ellos pueden continuar conduciendo en el intervalo siguiente a pesar de que no los disparemos. Por ejemplo, acá ya no se dispara el tiristor 1, solamente el 3. Pero es probable que el tiristor 1 todavía su corriente no se haga cero, por lo tanto puede que más adelante el tiristor 1 siga conduciendo. O sea, se dispararía 3 con 2 y el 1, si es que todavía está conduciendo, seguiría conduciendo. ¿Okay? Ahora, es probable que si disparamos los tiristores aquí, es probable que conduzcan los dos, pero su corriente se extinga ahí mismo, en el mismo intervalo. O sea que ni siquiera no termina el intervalo y ya la corriente se extinguió. ¿Okay? Entonces hay esos casos. ¿Okay? ¿De qué depende eso? Depende del ángulo alfa. ¿Okay? Entonces, para ángulos alfa pequeños es muy probable que tres tiristores terminen conduciendo a la vez. Pero para alfas grandes, entonces es probable que hay intervalos en donde ningún tiristor conduzca. ¿Okay?
Entonces, en este caso tenemos 30 grados, así que es probable que tengamos, a pesar de que solamente disparamos 2 tristores en cada intervalo, es probable que uno que se disparó anteriormente todavía sigue conduciendo en este intervalo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver eso. Por ejemplo, lo primero que hacemos es cuando tenemos las señales de disparo, ya las hemos ubicado. Entonces aquí está el alfa 30 grados y aquí nace parte del primer disparo, el tiristor 1, aquí está el flanco. Dura 120 grados y de ahí el resto 0. El siguiente disparo del tiristor 2 sería 60 grados más atrás con respecto a ese primer flanco. ¿Ok? Y lo mismo hacemos con los otros disparos. Una vez que tenemos eso, hacemos la intersección o proyectamos una línea que coincida con el flanco, el disparo que estamos haciendo en este momento. Entonces aquí está una línea, aquí está el tiristor 2, otra línea, tiristor 3, aquí empieza otra línea, tiristor 4 acá empieza, tiristor 5 aquí empieza, aquí está el disparo del tiristor 6. Entonces podemos ver nosotros que gracias a esa anchura del pulso, vamos a tener disparando 2 tiristores a la vez. Si esos pulsos no son así de anchos y solamente, qué sé yo, el pulso solamente es de 60 grados de anchura, entonces no va a haber ese sobrelape. Así que al menos esta topología no va a funcionar porque ¿cómo va a tener el retorno de la corriente? Podría funcionar con una topología que tenga el neutro aterrizado, pero no con esta. ¿Okay? Bueno. Entonces, ahora, luego lo que hacemos es identificamos qué tiristores están siendo disparados en cada intervalo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que el Q1 con el 6 coincide, entonces Q1 con 6, más adelante es Q1 con Q2, aquí está, luego Q2 con Q3, Q3 con Q4, Q4 con Q5, Q5 con Q6, y así. Si aquí está Q5 con Q6, acá continúa también, ¿no? Q5 con Q6, porque después le toca al Q1 con Q6. Entonces, luego identificamos cuáles son las fases que están asociadas a esos tiristores que estamos disparando. Q1 está asociado a la fase A y Q6 está asociado a la fase B. Entonces, la corriente sale de A y regresa por B. Q1 con 2 es A con C. Q3 con 2. Note que siempre pongo el primer tiristor que pongo aquí es el impar, siempre, por facilidad. Entonces, B con C, eso me ayuda a identificar bien el voltaje o los voltajes. Acá es Q3 con 4, Q3 está asociado a la fase B y Q4 está asociado a la fase A. Aquí está. Y así sucesivamente. Entonces ya reconoció los voltajes. ¿Qué significa eso? Que si yo disparo esos 2 tiristores, Q1 con Q6, por ejemplo, bueno, lo primero que pienso es que las corrientes de la fase A, la corriente que se va a establecer es la corriente de la fase A y también de la fase B. Si son las únicas 2 fases, entonces sería un circuito monofásico prácticamente, ¿no? La corriente sale de A y regresa a B, se acabó. ¿Okay? Pero si uno de los tiristores que disparé anteriormente todavía está conduciendo aquí, entonces tendríamos las 3 fases. Por ejemplo, el tiristor 5 ya no lo estamos disparando aquí. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ver nosotros a qué voltaje corresponde el tiristor 5 a C. Entonces tenemos que ver cómo está el voltaje de la fase C acá en este nuevo intervalo. Si la fase C, su voltaje todavía es positivo, eso significa que, y como recuerde que la carga es resistiva, entonces la corriente todavía es positiva. Entonces aquí tendríamos la fase C todavía con corriente positiva y estamos disparando A y B. O sea, básicamente tendríamos las 3 fases conduciendo. ¿Ok? Entonces vamos a ver los voltajes. Vamos a ver cómo están los voltajes. Entonces esta información que está aquí la llevamos aquí donde están la oscilografía, están todas las señales. Es prácticamente tal y cual como las reconocemos acá, las ponemos aquí. ¿Ok? Entonces están los 30 grados, aquí ocurre el primer flanco, y después 60 grados, los otros y los otros, así están. Habíamos reconocido que aquí los tiristores son 1 y 6, por lo tanto las fases serían A y D. ¿Okay? Pero antes de eso era 5 con 6, por lo tanto las fases correspondientes eran C y D. ¿Okay? Entonces ya tenemos esta información. Ahora enfoquémonos aquí en los voltajes
A y B. El voltaje A está aquí, noten ustedes, el voltaje línea neutro. Vamos a enfocar en el voltaje línea neutro primero. ¿Ok? ¿Y dónde está el otro voltaje línea neutro? El B está acá, es el celeste. Bueno, entonces, si estos fueran los únicos ramales que estuviesen conduciendo, entonces el voltaje que en realidad teníamos que utilizar es el voltaje B a B, porque la corriente iría de A, regresaría por B. ¿Okay? Entonces este sería el voltaje que utilizaríamos para poder obtener la corriente, ¿no? Pero, ¿por qué vemos primero los líneas neutros? Porque necesitamos ver si las fases, en este caso, ¿cuál es el tristor que no se está disparando ahorita? El 5, el 5. Necesitamos ver si el 5 todavía está conduciendo en este intervalo. El 5 está asociado a la fase C. Entonces veamos su voltaje línea neutro primero, el de la fase C. Voltaje línea neutro de la fase C es este color magenta, creo que se llama ese color. No soy bueno para identificar los colores. ¿Ok? Entonces aquí está este color. Bueno, colores que no son tan comunes, entonces, pero creo que este es un color magenta. Entonces aquí está la fase C. Note que la fase C todavía es positiva. Y cuando ingresa al siguiente, al intervalo de nuestro interés, porque ahorita vamos a disparar, estamos disparando aquí 1 y 6. Cuando empezamos a disparar 1 y 6, mire que la fase C todavía es positiva. Aquí se hace 0. Entonces, conclusión, podemos decir que hasta que la corriente de la fase C se hace 0, entonces vamos a tener la fase C conduciendo y las dos fases nuevas que acabamos de encender. Bueno, las dos fases C cuyos tristores acabamos de encender. El voltaje, la fase A, esta que está aquí anaranjada, la fase B que está aquí, está celeste, y la fase C que todavía es positiva. O sea, estarían las tres fases. O sea, entenderíamos entonces que los voltajes que tendríamos a la salida serían los siguientes. Vamos a poner un colorcito aquí. Vamos a poner, a ver, vamos a poner un colorcito de un color que sean diferentes para que no se confundan con los que ya tenemos aquí. Y vamos a poner este café que está aquí, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería el voltaje que va a la salida? Como los tres están encendidos, entonces los tres voltajes de las fuentes aparecen a la salida. Entonces aquí estaría el voltaje de la fase A, el de la fuente, bueno, el voltaje aquí hay otra cosa, para no confundirnos, porque una cosa es el voltaje de la fuente es ABC, y el voltaje de la carga, aquí no le podemos llamar ABC tampoco, porque son A, B y C siempre y cuando estén conduciendo, pero ¿qué pasa si no están conduciendo los tristores? Entonces tenemos que tener una notación general, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, yo le pondría aquí, por ejemplo, el voltaje a este terminal con respecto a ese neutro, le llamaría U, mayúscula. A este que está aquí es el V mayúscula. Y este que está aquí es el W, ¿no? O el W. A ver, entonces sería eso. Esos son los nombres de los terminales. ¿Ok? Eso significa que el voltaje, por ejemplo, aquí, este voltaje aquí, noten ustedes que este es un neutro minúscula, o sea, significa que es otro neutro y no está conectado al de la fuente. Entonces este sería el voltaje U, este que está así sería el voltaje B, U, N. Así sería, ¿no? Y este que está aquí sería el voltaje V, N. Y este voltaje que está acá sería el voltaje W, N. ¿Ok? Aquí. Ya, y por lo tanto, y si acaso me lo piden, este voltaje que está aquí, obviamente, con este, sería el voltaje UV. Así sería, ¿no? En caso me lo pidiesen, ¿ok?
Entonces, vamos a utilizar esta nomenclatura. Entonces, si uno de estos semiconductores está conduciendo, entonces automáticamente el voltaje, en este caso, la tensión en U sería la misma tensión en A, ¿no es cierto? ¿No? Así de simple. ¿Okay? Entonces, si los tres ramales están conduciendo, eso significa que los tres voltajes balanceados aparecen a la entrada y pueden aparecer aquí porque los tres están conduciendo, aparecen acá también en U, V, W, y como están balanceados los voltajes, obviamente el neutro va a quedar justo en medio, por lo tanto, cuando conducen los tres ramales, este neutro básicamente va a estar alineado al neutro que está acá. ¿Okay? Entonces, tendríamos que los tres voltajes que están aquí son los mismos tres voltajes de las fuentes. ¿Okay? Entonces, el VUN va a ser el mismo voltaje VAN, siempre y cuando este tiristor conduzca. El VVN sería el mismo voltaje del VBN, siempre y cuando uno de estos conduzca. Y lo mismo acá. ¿Okay? Entonces, vamos acá. Entonces, vemos nosotros que efectivamente, al menos en este primer intervalo, vamos a tener los tres tiristores. ¿Hasta dónde conduciendo? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Hasta aquí vamos a tener los tres tiristores conduciendo. ¿Ok? Entonces eso significa que estarían las tres fases saliendo. A ver, ¿cómo sería el voltaje de la fase de arriba? Entonces sería este que está aquí, que es el mismo voltaje de la fase A. Ahí está. ¿Qué voltaje sería ese? Sería el voltaje VUN. ¿Ok? Ese sería el VUN. ¿Cómo sería el voltaje de la fase B? El mismo, perdón, el voltaje de la fase UV vendría a ser el voltaje de la fuente. Entonces, les pido mucha paciencia. A lo mejor un ratito hasta que ya nos acostumbremos con estas notaciones, vamos a tener un poquito de complicación, pero tengan paciencia, ¿ok? Entonces, vamos con el voltaje, el segundo voltaje de la salida. El voltaje de la salida le llamamos V y va a ser igual al voltaje de la fase B. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el semiconductor sí está conduciendo. Entonces, aquí este sería el voltaje de la fase V, aquí, que corresponde al voltaje de la fase B, N. Entonces sería VN, que es el mismo voltaje BBN, porque están conduciendo los tres tiristores, ya dijimos. Entonces, la salida va a ser trifásica también. ¿Ok? ¿Y cuál sería el tercer voltaje? El tercer voltaje, bueno, vendría a ser este que está aquí. Le vamos a poner otro colorcito. ¿Ok? Entonces, vamos a poner este que está aquí, medio violeta. Entonces, el de la fuente, este es el voltaje BCN, pero para la fuente. Pero para la carga, este vendría a ser el voltaje BWN. Entonces, básicamente U, V y W están cortocircuitados con A, B, C. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí, profesor? Porque hasta aquí el tiristor 5 condujo. ¿Ok? Entonces, obviamente, si se están disparando tiristor 1 y 6 y el 5 todavía estaba conduciendo, entonces tenemos un circuito, una alimentación trifásica en la carga prácticamente. ¿Ok? Pero si aquí ya se interrumpe la conducción del tiristor 5, entonces ya él no va a conducir. Por lo tanto, quedaría solamente los que se están disparando en este intervalo, que serían 6 y 1. O sea, los de la fase A y la fase B. ¿Ok? Entonces, como ya un ramal se fue, quedarían solamente dos ramales, el circuito equivalente ya no es trifásico, ya sería monofásico. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos regresamos acá, suponga que están conduciendo solamente A y B y ya no conduce C, o sea que el 5 ya dejó de conducir, o sea, básicamente el 5 ya no se lo dispara, ya no se dispara el 5 en este análisis preliminar que estamos haciendo, dejó de conducir, entonces solamente quedan los que sí estamos disparando,
Entonces, ¿cómo sería la corriente? La corriente saldría por la fase A, iría por el tiristor 1, ingresaría a la carga, luego regresaría por la fase B. El tiristor que estamos disparando es el tiristor 6, así que vendría por acá. Y regresaría a la fase B y luego esto regresa por acá. Así sería la corriente. ¿Ok? Eso significa que ahora están participando los voltajes A y B, por lo tanto, aquí como es un sistema monofásico, básicamente lo que tendríamos es una sola fuente combinada B a B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aparecerían los voltajes? Acá la carga sigue siendo trifásica, pero ¿cómo aparecerían los voltajes en cada una de las fases? Noten ustedes que en este caso particular, hay dos resistencias, habría dos resistencias en serie, por la tercera no circularía corriente. ¿Ok? Eso significa que la diferencia de potencial aquí en este caso particular vendría a ser cero, esta diferencia potencial, no habría porque no hay corriente. Pero acá sí hay corriente. Noten ustedes que aquí la corriente circula en este sentido, polarizando la resistencia de esta manera y, y en este sentido polarizaría la otra resistencia con una polaridad contraria a la que hemos definido. Ahora, las dos resistencias están en serie. Eso significa que el voltaje prácticamente se está dividiendo en dos. O sea que aquí arriba nosotros tendríamos el voltaje VAB, pero la mitad. Y acá también tendríamos VAB, pero lo tendríamos con un signo cambiado. Entonces aquí, según la polaridad que estoy dibujando ahí, también sería VAB la mitad, pero con esta polaridad. ¿Ok? Ahora, si nosotros preguntamos cuánto valdría entonces en este caso, ¿a qué sería igual el voltaje VUN bajo estas condiciones, en este intervalo que estamos analizando? Sería VAB dividido por 2. Pero ¿a qué sería igual el voltaje, perdón? ¿Qué sería igual el voltaje aquí? El voltaje VVN, perdón. Déjenme borrar, por favor, un ratito. Ahí, ya. Y ahora regresamos a la pluma. Perdón. Entonces aquí sería BVN. Aquí sería igual. Noten ustedes las polaridades. Sería menos VAB dividido para 2. Y el tercero es 0. Entonces, esos serían los voltajes que tendríamos ahora, los voltajes trifásicos. Entonces, con respecto al neutro, las salidas es la mitad del voltaje VAB. El uno lo ve positivo y el otro lo ve negativo. Si ustedes quieren la corriente, dividan para el valor de la resistencia y aquí ya tendrían en ese caso las corrientes. ¿Okay? Entonces, nos vamos a las siguientes diapositivas. Por lo tanto, ¿cómo lucirían los voltajes, estos voltajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya vimos que el voltaje VWN, después de que ese tiristor se apaga, ese voltaje se hace 0 y permanece en 0. ¿Está bien? ¿Qué pasa con los otros dos voltajes? El voltaje que está acá pasa a ser VAB medios positivo y el voltaje que está acá vimos que pasaba a ser voltaje VAB medios pero negativos. Entonces vamos a tratar de dibujar eso. Vamos a coger el colorcito y vamos aquí. A ver, entonces en este intervalo lo que resta tengo que dibujar VAB dividido para 2 positivo. Aquí está VAB. Si nosotros lo dividimos para 2, este pedacito de curva, por favor, desde aquí
hasta acá. Si nosotros lo dividimos para 2, al ojo más o menos, la mitad de este punto, la cresta que está aquí, la mitad, cae aquí, cae justito aquí. Y la mitad de este punto que está acá, cae obviamente más abajo. Entonces más o menos cae por aquí. Entonces, como es una curva, unimos los dos puntos con una curva. Ahí está más o menos. ¿Ya? Entonces, ahí está el voltaje VUN, pero en este otro intervalo. O por lo menos, digámosle, un subintervalo, porque es un intervalo que está dentro del intervalo más grande, ¿no? ¿Por qué se formó un subintervalo aquí? Porque la corriente, uno de los tristores se apagó, entonces dejó de hacer, la carga dejó de recibir señal trifásica. Entonces, de la fuente, ahora solamente está recibiendo señal de un voltaje VAB, ¿okay? De entre dos fuentes. Entonces, ¿qué se combinan en un solo voltaje? Y acá vamos a tener que cambiar de colorcito. Entonces, ese es el desafío que tenemos cuando tenemos trifásico. Tenemos que estar cambiando de colores. Y acá habíamos utilizado este verde. Entonces vamos con este voltaje que está aquí. Recuerden que el voltaje VAB medios ya lo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es el negativo de esto. Por lo tanto, ya eso en el pre nos enseñaron a hacer una rotación, ¿no? A lo largo o con respecto al eje horizontal. Entonces, más o menos quedaría aquí, ¿no? Aquí estaría un puntito. Aquí estaría el otro puntito. Entonces así mismo, ¿no? Hacemos esto, ¿no? Ahí está. Lo que estoy haciendo simplemente es rotando el voltaje que está acá arriba. Estoy rotando. Entonces ahí está. Entonces ya tenemos, mire, ¿ve? Ya tenemos una parte, ya tenemos las tres señales trifásicas de la carga. Al principio se hacen igual a las señales trifásicas de la red, pero luego se distribuyen de esa manera porque el sistema ya dejó de ser trifásico, se hizo monofásico prácticamente, ¿no? Una de las fases dejó de recibir señal. Y lo que hacemos es, básicamente continuamos con la misma tendencia en los siguientes intervalos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a continuar. Vamos a hacer un intervalo más, ¿ok? Un intervalo más. Ahora estamos disparando los tiristores 1 y 2, o sea, de la fase A y C. ¿Ok? Pero, ¿qué tiristor ya no estamos disparando? Ahora, el 6. Veamos el voltaje de la fase 6, perdón, de la fase, el tiristor 6 corresponde a la fase B. Veamos el voltaje de la fase B, cuál es la tendencia, ¿ok? De la fase B, BBN, por favor, con respecto al neutro, ¿ok? Veamos el neutro. El neutro de la fase B, el neutro de la fase B, aquí está la fase B, ¿ok? Entonces noten ustedes que acá la fase B estaba conduciendo, obviamente estaba, la corriente estaba regresando a ese nodo, a esa fuente, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta en este caso es negativa, y claro, tenía que ser negativa porque él está recibiendo, obviamente el tiristor 6 está conduciendo la corriente de regreso, entonces obviamente el voltaje aquí sería la parte negativa de la fase B, ¿no? Pero noten ustedes que ese voltaje todavía no se ha hecho cero, todavía sigue siendo negativo y aquí recién se hace cero. Eso significa que la fase B todavía va a aparecer aquí activa. ¿Ok? Entonces procedemos a dibujar la fase B. Entonces, tal y cual como está, la fase B está aquí, ¿ve? Tal y cual como está, ¿ve? La fase B. ¿Ok? O sea que aquí se van a empatar, hay que hacer este empate. ¿Ok? Eh, eh, los voltajes no tienen problemas en hacer eso, cargas resistivas tampoco, corrientes de cargas resistivas tampoco, si es carga inductiva, acuérdense que no puede haber esas discontinuidades, no corriente, el voltaje sí. Y después de eso la fase B ya desaparece, ¿no? En este caso ya no se ve en la carga, entonces se hace cero. ¿Ok? Por lo tanto, al inicio vamos a tener las tres fases. ¿Cuáles son las otras dos fases? Bueno, pues son las tres fases, ya tenemos una, tenemos que poner las otras dos, ¿no? Mira que aquí sería la fase A y la fase C.
¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la fase A? Aquí está la fase A. Entonces, vamos a cambiar de colorcito. La fase A, se la vamos a aplicar a la carga ahora. Aquí está, ¿ven? Fase A, conectamos aquí y aquí está la fase A. O sea, prácticamente se vuelven a habilitar las tres fases tal y cual como están. Entonces, esta es la fase A, acá está la fase B y la fase C. La fase C, vamos a ver. A ver, ¿dónde está la fase C? Aquí está la fase C. ¿Ok? Ahora, la fase C en ese momento no estaba participando, pero ahora sí se está disparando el tiristor 2 que corresponde a la fase C. Así que inmediatamente él, bueno, pues esa fase empieza, eh, eh, va a tener corriente y por lo tanto ese voltaje va a aparecer a la salida. Entonces, regresamos a la fase C, nos empatamos a la fase C de nuevo y por lo menos lo graficamos hasta aquí nomás. Esto va a la salida a la carga, ¿no? ¿Cuál terminal vendría a ser? Se lo hemos puesto W. ¿Ya? Entonces, así, aquí tendríamos ya los tres voltajes trifásicos, pero aquí ya este se va, ese es cero. Entonces, terminamos con qué voltaje ahora? Sería el voltaje VAC dividido para 2. Así sería, ¿no? Uno lo ve como positivo y el otro lo ve como negativo. ¿Cuál es el VAC? Aquí está. ¿Quién lo ve como positivo? AC obviamente lo va a ver positivo. El de la carga, el terminal U, ese lo va a ver como positivo. ¿Y quién lo va a ver como negativo? El de la carga, el terminal W. Porque A, acuérdese que está asociado al terminal U y el C está asociado al terminal W. Ok, profesor, ¿y el otro terminal? El otro terminal ya olvídese porque el otro terminal ya dijimos que va a recibir 0. Aquí está. Entonces ahora el asunto es entre, entre U y W. Entonces U obviamente va a ver derecho la señal y C, en este caso el W va a verla invertido porque la corriente retorna por C. Entonces en este caso, aquí está el voltaje AC. Aquí está en este intervalo, mira, aquí empieza este intervalo y aquí termina, aquí está el voltaje AC. La mitad de esto, eh, ya, vamos a poner el colorcito café para no confundir. Ahí, ya. Entonces, de aquí hasta acá, la mitad de este intervalo, este puntito, la mitad de ese punto justo cae aquí, ¿ve? No, no es coincidencia que caiga ahí. Y acá la mitad de esto más o menos cae por aquí con respecto al 0. ¿Ah? Entonces más o menos con respecto al 0 está acá. Entonces uniendo estos dos puntitos, y es una curva, ¿no? Es una curva, así que unimos esos dos puntos con una curva. Y ahí está el voltaje. Y el negativo de esto se aplica a la otra fase, aquí tenemos que cambiar de color. Entonces aquí está, ¿ven? Aquí está el puntito. Aquí está este puntito que está aquí, más o menos el negativo de esto está aquí. Por favor, lo que estoy haciendo es esta distancia que está aquí, la estoy multiplicando por menos y aquí está. Entonces, ahí está, con una curva unimos esos dos puntos. Y ahí tenemos un segmento que es la rotación del que está acá arriba, ¿no? Entonces, noten ustedes que esa vendría a ser los voltajes UN, VN y WN, que son los voltajes de las cargas. ¿Ok? Entonces noten ustedes que lo que hacen los voltajes de las salidas es tomando segmentos de los voltajes de la fuente, que pueden ser trifásicos, o sea, línea neutro, o pueden ser línea a línea, depende si el circuito equivalente se comporta como trifásico o solamente como monofásico. ¿Ok? Y de ahí lo que usted tiene que hacer es simplemente repetir lo mismo que hemos hecho para los otros intervalos. Entonces, si vemos ya las señales completas, recuerden ustedes que es carga resistiva, así que los voltajes, si usted divide por la resistencia de la carga, le va a salir la corriente. O sea, las corrientes van a tener la misma forma de estas ondas que están aquí. Vamos a ver si es verdad.
Aquí está, ¿ves? La misma forma, podemos ver acá podemos ver acá las señales. Es que aquí le han puesto corriente, ¿no? Pero es porque han dividido para R, ¿no? Pero los voltajes de salida tienen la misma forma. Entonces noten ustedes, trifásico en esta primera parte, luego se hizo monofásico, luego trifásico de nuevo, luego monofásico, trifásico, monofásico. Y noten ustedes cómo se ven ahora los voltajes de las salidas, el de la fase U, que corresponde, bueno, asociado a la fase A. Mire, aquí está, entre comillas, la fase A de la carga. Mire, ¿la ve? Que es una especie como le digo, es combinación, es como retazos de una señal combinada con otras, ¿no? Mire, ¿ve? Y como esto es trifásico, las otras dos fases también estarían desfasadas 120 grados entre ellas. Y aquí está. Ese es el voltaje que se le está aplicando a la carga, así de distorsionado. Pero, bueno, la idea es, como decimos, controlar el RMS, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos el voltaje RMS, suponga que nosotros me dicen, oiga, calcule el voltaje RMS de salida. ¿Cómo sería aquí? Bueno, nosotros tendríamos que calcular por lo menos una cresta, y de ahí simplemente el área multiplicarla por 2, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿cómo sería aquí? A ver, déjame ver si aparece acá ya. Aquí, a propósito, en la diapositiva está el análisis detallado, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí el voltaje RMS. Voy a poner por lo menos los intervalos, ¿no? Entonces, a ver, entonces empezamos. El primero obviamente es 0, ¿no es cierto? ¿No? Aquí está en 0, ¿sí? 0. Aquí recién aparece. Entonces, vamos con la fase, con la señal amarilla, ¿ok? Voy a trabajar con la señal amarilla, que es la más sencilla. Entonces, en este caso, la primera área aparecería en alfa y terminaría a 30 grados. Recuerden que estos intervalos son de 60. En este caso, esto es 30. Entonces, sería aquí alfa más pi sextos, ¿no? Ya. ¿Qué voltajes son los que tenemos aquí? Son todos los voltajes línea a neutro. Entonces, en este caso aquí sería raíz de 2 B, ¿qué? Por el seno. La fase A está encerada. Entonces sería simplemente de omega t, de omega t. Ahí estamos bien. Y claro, esto que está aquí habría que elevarlo al cuadrado, antes de integrar. ¿Ok? Ahora, más el siguiente intervalo, que vendría a ser este que está aquí, este empezaría en alfa más pi sextos. ¿Y en dónde terminaría? Terminaría acá obviamente, 30 grados más todavía, ¿no? Entonces sería alfa más pi tercios, ¿no? O sea, le he sumado 30 grados más todavía. Pero ¿qué señal es esta? Esta ya no es el voltaje línea neutro, este es el voltaje línea línea. Entonces aquí tendría que ser, pero es la mitad. Entonces sería raíz de 2 eh, por raíz de 3, porque ahí está el voltaje línea línea, B, y de ahí vendría a ser seno. La amplitud recuerde que es dividido para 2. Pero ¿qué voltaje era este? Este era el voltaje VAB. O sea que la fase también hay que ponerla aquí. El VAB está adelantado 30 grados. Entonces aquí sería más, en este caso, pi tercios. Pi sextos, perdón, 30 grados. Que es este pedacito que está aquí. Entonces básicamente estamos integrando el voltaje línea a línea del VAB, pero dividido para 2. ¿Ok? Y luego tenemos este otro pedazo que está acá, pero noten ustedes que este otro pedazo vuelve a ser el voltaje línea neutro. O sea, básicamente aquí lo que voy a poner es el alfa más pi tercios. Y aquí otros pi tercios más,
Perdón un ratito que aquí se me... la barra que está acá se me movió la barra del Zoom y lamentablemente no me deja ver. No, no me deja ver. Bueno, ahí se fue ya. Entonces, aquí tendríamos el alfa más, a ver, sería un pi tercio, acá era 2 pi tercios, ahora sería otro pi sextos más, a ver, sería pi sextos, teníamos acá 2 pi sextos, y ahora seríamos 3 pi sextos, 3 pi sextos sería pi medios, ¿ya? Entonces ahí empieza. Mira que son intervalos de... Todos los intervalos en este caso nos ha tocado que toditos ellos tienen una anchura de 30 grados, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo es sumando pi sexto más pi sexto más pi sexto, ¿no? Pero este voltaje vuelve a ser de nuevo el voltaje VAN, ¿ya? Que es este que está aquí. Ya van 3. Acá vuelve a ser VBN. O sea, acá el otro intervalo vendría a ser, disculpe que no estoy poniendo todo completo, sería pi más pi medios, alfa más y otros 30 grados más. Bueno, pues pi medios era 3 pi sextos, ahora son 4 pi sextos, ¿no? Le voy a poner aquí 4 pi sextos. Usted hace la simplificación, ¿no? 4 pi sextos. Pero de nuevo, en este intervalo vuelve a ser VAB dividido para 2. Y estamos aquí. Y ahora nos falta este último pedacito que, de nuevo, voy a poner aquí, sería desde perdón, 4 pi sextos, hasta alfa más 5 pi sextos. ¿Ya? O sea, está hasta aquí, pero, o sea, vamos desde aquí hasta acá, pero básicamente alfa vale 30 grados más 5 pi sextos, o sea, básicamente todito esto sería pi, ¿no es cierto? ¿No? Debería ser pi en este caso, ¿no? Aquí muere en pi. ¿Okay? Y aquí muere en pi, entonces, ¿y aquí qué voltaje sería este? Volvía a ser el voltaje VAN. ¿Ya? Entonces, noten usted que VAN está 3 veces. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y el BBN aparece aquí 2 veces, 1 y 2. Y en otra aparece 0, que ni siquiera lo estamos considerando, 0, ¿no? Entonces, 1 de 0, 3 trifásicos y 2 monofásicos, 2 línea a línea. Entonces aquí está, claro que todo esto que está aquí hay que elevarlo al cuadrado, disculpen, hay que elevarlo al cuadrado, ups, disculpen, vamos a ver qué complicado, un poquito complicado usar estos lápices. Ya, ahora sí. A ver, entonces aquí sería cuadrado. Y bueno, ya ustedes entienden, ¿no? Cuadrado, ya ustedes entienden, ¿no? Todo. Por favor, cuadrado con todo, ¿no? Cuadrado, ahí. Y ahora esto que está aquí es una cresta nada más. Es una cresta. Y esta cresta que está aquí, obviamente, habría que dividirla para, en este caso, ¿cuál es el periodo de todo esto? Sería, bueno, sería en este caso, eh, estoy sumando todito, pues no, está sumando todo, y al final sería, bueno, pues dividimos para 2pi, porque la señal que sale es de, ¿cuál es el periodo de la señal que sale? Bueno, el total es 2pi. Pero ¿cuántas crestas tenemos aquí? La positiva y la negativa, ¿no? Entonces tendríamos 2 aquí, ¿no? Y finalmente sacar raíz cuadrada de todito, ¿no? Ya. Entonces ahí está, ese sería el voltaje RMS de la salida, ¿no? O sea que ahora un poquito más de trabajo, pero porque tenemos bastantes de estos intervalos pequeños, ¿no? Si supongamos que tenemos el alfa mayor, el alfa, qué sé yo, 90 grados, algo así, entonces ya no salen tantos intervalos, ¿no? Van a salir menos, ¿ok? Entonces, pero
Este sería en este caso, ¿no? La señal isoBRMS. Entonces lo que vamos a hacer ahora para terminar es hacer una simulación, ¿ok? Vamos a hacer una simulación. Keep. Voy a tratar de compartir eso y voy a mostrar ahora una simulación. Perdón. Ahora vamos aquí. Ya. Entonces noten ustedes que aquí está el circuito, el mismo sistema, carga resistiva, neutro flotante al inicio, y vamos a poner alfa 30 grados. Entonces aquí está el alfa 30 grados, simulamos y aquí está. Aquí está. Entonces como nos están pidiendo los voltajes línea neutro, pero de la salida. Entonces de la salida, tratemos de no confundir las cosas, las salidas se llaman U, V y la W. ¿Okay? Entonces esas señales, en este caso es la azul en ese orden, luego viene la roja y luego viene la verde. Mira, están desfasadas 120 grados entre ellas. Entonces ahí están precisamente las señales. ¿Okay? Interesante. Es decir, nosotros dividimos para la resistencia, lo que valga, tendríamos nosotros las corrientes. ¿Okay? Solo por curiosidad, ¿qué pasaría si el alfa lo hacemos mayor? Supongamos que ese punto de quiebre del alfa es 60, entonces de 60 a 90, por ejemplo, pongámosle 75. ¿Qué pasa en 75? Entonces, en teoría, ya no debería haber esos intervalos trifásicos. Ahora todo va a ser B a B, porque ya atrasamos tanto el ángulo alfa que ya no alcanzamos al tiristor anterior, entonces ya no lo alcanzamos conduciendo. Y mire, ¿ve? Ahí está. ¿Ok? ¿Y qué pasa si estamos en un alfa mayor todavía? El otro quiebre era entre 90 y 120, vamos a ver, entre 90 y 120, a ver, entre 90 y 150. Entre 90 y 150, pongamos 120, por ejemplo. Vamos a ver, las simulaciones nos va a decir aquí. Vamos a revisar, aquí está el alfa, ¿no? Entonces, 90 era el otro punto de quiebre. ¿Hasta dónde? Bueno, el ángulo máximo es 150, ¿no? Entonces vamos a poner 120 aquí. Ups, de nuevo, esta barra de herramientas del Zoom, no la ven ustedes, pero yo sí la veo y me está interrumpiendo aquí. Pero bueno, ya. Entonces, ya, un ratito. Ya, entonces aquí ya 120. Bueno, pues habría que hacer el análisis. Voy a ponerle 100 aquí. Hay que ver si están. ¿Cómo se están generando? Bueno, ahí están, ¿no? Tenía que revisar de nuevo los settings. Algo está pasando con mi alfa, el circuito de disparo, tenía que verlo, pero ahí está. Aquí están los voltajes. Nos podemos ver que a medida que va aumentando el alfa, entonces la señal se va distorsionando más. Vamos a poner 150, ¿no? Tenía que revisar los disparos porque se me están distorsionando un poco ahí. El 150. Y en teoría en 150 ya no debería haber ya señal, ¿no? Ahí está, ¿no? Tendría que revisar qué es que está pasando aquí. El circuito de disparo no se está comportando bien, ¿no? Pero bueno, al principio funcionó. El circuito de disparo es este. Son 6. Vendría a ser 6 monofásicos. Y aquí están las compuertas, noten ustedes. Bueno, aquí ya creo saber por qué no está funcionando. Porque les he puesto aquí
les he puesto, mire, los disparos no tienen una duración de 120. Por eso es que no me está funcionando correctamente. Tengo que hacerlo, tengo que revisarlos. Sí, tengo que revisarlos, tengo que hacerlo los pulsos más anchos. O sea, lo que estoy haciendo es dándole el doble pulso. O sea, básicamente he copiado y pegado los disparos de los rectificadores trifásicos, pero no le he hecho esa modificación para hacer el pulso más ancho. Por eso es que no me está funcionando para ángulos alfa grandes, ¿no es cierto? ¿No? Pero ya voy a corregir eso. Pero está allí. ¿Qué más? Y algo iba a hacer. Ah, ya. ¿Qué pasaría? Voy a regresarlo a 30 grados. Voy a regresarlo a 30 grados. Parece que en 30 grados está funcionando bien. Ángulo pequeño, no hay problema allí. Ups. Perdón. Ya regresamos a 30 grados. Tengo que revisar mi circuito de disparos para asegurarme que funcione para todos los alfas, ¿ok? Entonces, el neutro, ¿qué pasa con el neutro, no? Por ejemplo, aquí la pregunta del millón sería, ¿qué pasaría si ya le pongo el neutro? Entonces, si le ponemos el neutro aquí, aterrizamos el neutro, no es que no había neutro, sí había neutro, sino que lo conectamos al neutro de la fuente. Mire cómo los voltajes cambian, ¿no es cierto? ¿No? Los voltajes cambian. Entonces, definitivamente, todo depende de cómo sería el circuito equivalente. Ese neutro definitivamente cambia el circuito equivalente, ¿no? Entonces, van a tener ustedes que responder esa pregunta en la tarea con más detalle, ¿no? Porque el neutro causa eso. Bueno, ahora sí, tendrían que analizar los circuitos equivalentes, por lo menos de manera cualitativa para responder esta pregunta, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo. Eso sería todo. Ahora está, espero que esté más claro porque los voltajes tienen esta forma a la salida. ¿Okay? Y bueno, pues aquí está en las diapositivas todo el cálculo. Aquí están incluso los voltajes línea a línea de salida también. Si ya tenemos los voltajes línea neutro, ya sabemos cómo podemos haber calculado los voltajes línea a línea de la misma manera, ¿no? Entonces, en lugar de enfocarnos con los voltajes línea neutro, pudimos habernos enfocado con los voltajes línea a línea. Por ejemplo, el voltaje línea a línea en este primer intervalo era el voltaje B a B, así de simple, nada más. ¿Ok? Y el voltaje, en este caso el voltaje línea a línea acá, bueno, pues aquí sí vamos a tener, el voltaje aquí es 0, mientras que el voltaje que está acá es menos VAB dividido para 2. Entonces, coge estos dos voltajes y réstelos, y ese es el voltaje línea a línea. ¿Okay? Entonces, si ya tenemos los voltajes línea neutro, ya tenemos todos los voltajes básicamente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ir restándolos entre ellos, ¿no? Para cada intervalo. ¿Okay? Tal y cual como está escrito aquí, para cada intervalo. ¿Okay? Bueno, eso sería todo. Disculpen que me he alargado. Pueden ustedes analizar ahora para cualquier otro circuito. Esa es la metodología. Si, por ejemplo, lo hacemos un delta aquí, si esto que está aquí conectamos en delta, entonces, de nuevo, el circuito equivalente es el que va a tener que usted analizar en detalle. ¿Okay? Por ejemplo, aquí este fue nuestro circuito equivalente. Pero si es una conexión delta, tendrá que analizar usted el circuito equivalente para determinar qué voltajes resultan en cada una de esas fases. ¿Ok? Entonces, al final necesitamos analizar el circuito equivalente. Bueno, gracias. Dejar de compartir y gracias por ver este video. Pasen muy bien.